¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente un día más al canal. Mi nombre es Roberto y hoy les voy a traer una colección de la casa Ramón Monegal y estamos hablando de la colección Ibiza, la cual posee 4 perfumes. A mí me falta el último, pero ya estoy en tratativas de conseguirlo. Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar con el video y el primer perfume del que les quiero hablar de la colección es de Flower Power. En este perfume vamos a tener una salida bien afrutada, muy afrutada se la siente. Tenemos lo que es una nota de, que yo siento que predomina mucho más, la nota de frutilla o la nota de fresa. Creo que tiene declarada también la nota de mora, pero yo no la percibo como tal. Yo siento mucho lo que es la parte de frutilla, una frutilla bien prominente. Es una salida muy afrutada, muy dulce. Tenemos también en el corazón una parte floral. Empieza a sentirse la rosa y ya más llegando a lo que es el secado empieza a salir una sensación amaderada aportada por lo que es el pachuli, una sensación también avainillada aportada por la vainilla. La verdad que es un perfume muy rico, muy exquisito, de esos que si te gustan los perfumes frutales seguramente te va a gustar porque tiene esa sensación bien afrutada de la salida con la sensación esa de frutilla. Quizás se incline un poquito más al lado femenino en lo que es la salida y en la parte media de la fragancia, pero yo más llegando al secado lo siento bien unisex. De hecho yo lo uso sin problema, me parece un perfumazo ideal para los días de primavera. No sé si verano con calor extremo, pero para primavera con esos días templados va muy bien. Perfume diurno, no sé si tan elegante, es más para el día a día, para estar con amigos, salidas a pasear durante el día. La verdad es un perfumazo de Ramón Monegal, lo que es Flower Power de la colección Ibiza. Así como primera opción te traigo Flower Power y vamos a pasar al segundo de la colección y es Sunset Café. ¿Qué tenemos en Sunset Café? En Sunset Café vamos a tener lo que es una salida con tintes marinos, acuáticos. Yo siento que ya predomina lo que es una nota de café, un café, pero no un café tipo cappuccino o el grano del café, es un café muy sutil. Se van a sentir también unos toques dulces, se va a sentir la sensación del coco. Un coco medio cremoso, pero no tirando a lo que es bronceador solar. Es un coco que le aporta un poco de dulzor a ese café. Y como dije antes, tenemos esa sensación marina, acuática de la salida. Vamos a tener también un corazón levemente floral, no muy prominente. Yo no lo siento realmente tan prominente lo que es la parte floral. Y ya en el secado sí se empieza a sentir por ahí un poco más amaderado con lo que es el musgo de roble. Entonces tenemos ese perfume con una salida marina, con un corazón ya levemente dulce, aportado por el coco y también una sensación de café. Es como si estuvieses sentado frente a la orilla del mar en un café, tomándote un café. Es como que te da esa sensación. Tenés esa parte de café con la parte dulce del coco y como que te viene esa parte marina en el aire, como si fuese una brisa marina. La verdad que me parece un perfumazo para verano, no sé si también tampoco para calor extremo, pero sí para los que son los días de primavera o verano no tan caluroso. Me parece un perfumazo lo que es Sunset Café de Ramón Monegal, también para el día a día. Vestimenta informal, no lo veo un perfume formal. También unisex, este quizás lo veo un poquito más inclinado hacia el lado masculino, pero también tranquilamente lo pueden usar las mujeres. Así que lo que es Sunset Café de la colección Ibiza de Ramón Monegal me parece otro perfumazo excelente para lo que es la primavera y lo que es el verano. Bueno, y el último que te voy a traer es el que más me gusta a mí de la colección. Aclaro nuevamente que no probé el último que salió, que ya estoy en tratativas de conseguirlo. Y el que más me gusta a mí, que para mí también fue uno de los mejores lanzamientos del 2023, es lo que es la Isla Blanca de Ramón Monegal. En la Isla Blanca vamos a tener una salida dulce, amaderada. Yo percibo mucho la parte dulce que creo que le aporta lo que son los dátiles y tiene como una
sensación levemente fresca y amaderada que creo que es aportada por lo que es la aguja de pino, que le va a dar ese puntito amaderado y ese puntito como hasta fresco. También tenemos por ahí una sensación como acuática, si bien no es un perfume acuático, te puede llegar a dar una sensación levemente acuática, pero lo que yo siento que más predomina en lo que es este perfume es la parte dulce de los dátiles, amaderadas. También siento mucho lo que es el ylang ylang. El ylang ylang siento que predomina bastante en lo que es este perfume. Entonces tenemos esa salida dulce, amaderada, aportada por los dátiles, por la aguja de pino. Y también vamos a sentir esa parte floral del ylang ylang. Ya en el secado se empieza a tornar más aromático, más ambarado y te puede dar esa sensación de un puntito acuático. Si bien no es un perfume acuático, te puede traer esa sensación. También lo veo un perfume ideal para los días de primavera, para los días de verano, completamente unisex. Este lo veo también para el diario, no lo veo un perfume que sea elegante o que sea para reuniones de trabajo, no lo veo un perfume formal. En general a los tres los veo como perfumes para el diario, como para salidas casuales durante el día de primavera o de verano, hasta para ir a la playa no los veo perfumes formales en ese sentido. En cuanto a la duración de los tres, me están durando a mí 8 horas tranquilamente. Por ahí el que más me dura es La Isla Blanca de Ramón Monegal y el que menos me dura es Flower Power, pero tienen una duración promedio de unas 7-8 horas en piel, así que en ese sentido los veo tres perfumes decentes en cuanto a duración, más que son perfumes frescos tipo para primavera-verano. Entonces creo que durar entre 7-8 horitas ya me parece excelente. Así que espero que me llegue pronto el perfume nuevo de lo que es esta colección, el All Night Long, que tengo muchas ganas de probarlo, así les puedo hacer una reseña y ya concluir con lo que es la colección Ibiza de la casa Ramón Monegal, que me parece una de las colecciones más ricas a mí en lo que es mi punto personal. Después de la línea Oud, que es la línea que más me gusta, me parece que la colección Ibiza es una de las mejores de Ramón Monegal. Así que bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, me lo dejan en comentarios. Los invito a suscribirse, a dejar un like. Como digo siempre, perfúmense que la vida es demasiado corta para oler aburridos y nos vemos en un próximo video en el Bodegón de los Perfumes. ¡Chau!